La mansión de doña Guadalupe era un espectáculo de lujo y elegancia, reflejando la opulencia de la élite mexicana. El salón estaba repleto de invitados, todos vestidos con trajes sofisticados, y la música envolvente creaba una atmósfera de celebración. En medio de risas y danzas, doña Guadalupe se destacaba, imponente como una reina, mientras pronunciaba un discurso sobre los valores de la familia, su voz resonando con un tono de autoridad que hacía que todos la escucharan atentamente. «Es en la familia donde encontramos nuestro verdadero hogar», decía ella, gesticulando con gracia. «Los lazos que nos unen son más fuertes que cualquier desafío que la vida nos pueda imponer». Sus ojos brillaban, pero era posible notar una sombra de preocupación en su semblante, como si el peso de un secreto la consumiera. En este ambiente festivo, Emiliano e Isabela, los adorados hijos de Guadalupe, danzaban con una alegría desmedida. Eran la imagen de la felicidad, sus risas resonando entre los invitados. Emiliano, con su sonrisa cautivadora, guiaba a Isabela en un giro, mientras ella se dejaba llevar por la música, sus largos cabellos ondeando. Sin embargo, esa alegría sería interrumpida abruptamente. Camila, una joven periodista conocida por su determinación en buscar la verdad, entró en el salón con una mirada decidida. Su presencia, aunque inesperada, no pasó desapercibida. Miembros de la élite la observaron con desdén, pero ella no se intimidó. Con voz firme, interrumpió el discurso de doña Guadalupe. «Con permiso, doña Guadalupe, pero hay algo que la sociedad debe saber sobre esta familia». El murmullo que se esparció por la sala fue instantáneo. Emiliano, sorprendido y alarmado, frunció el ceño. «¿Quién te crees para invadir nuestra fiesta de esta manera?». Su indignación era palpable, y avanzó hacia Camila, como si estuviera listo para confrontarla. Camila, no obstante, se mantuvo firme. «Soy alguien interesada en la verdad. Encontré documentos que indican que ustedes, Emiliano e Isabela, no son hijos biológicos de la señora». Sus palabras cayeron como una bomba, y el salón se sumió en un silencio tenso. Doña Guadalupe, que hasta ese momento se mantenía erguida, perdió el color de su rostro y se desmayó, deslizándose al suelo. Isabela, horrorizada, corrió a ayudarla, sus manos temblando mientras intentaba reanimar a su madre. Emiliano, impotente, miraba a Camila con una mezcla de ira y confusión. «Estás mintiendo. Mi madre jamás escondería algo así». Su voz temblaba de emoción. Camila, sin dejarse amedrentar, respondió: «Si prefieres, puedes buscarme mañana. Tengo más pruebas de las que imaginas». La mirada de Emiliano se intensificó, reflejando la batalla interna entre la lealtad a su madre y la necesidad de descubrir la verdad. Por un momento, se sintió perdido, como si el suelo bajo sus pies estuviera desintegrándose. Con la fiesta ahora en caos, los invitados susurraban entre sí, algunos expresando shock, otros curiosidad. Isabela, aún al lado de su madre desmayada, miró a Emiliano con un misto de miedo y comprensión. «¿Qué vamos a hacer?», susurró, su voz casi inaudible. Emiliano, respirando hondo, respondió: «Necesitamos saber qué está pasando. No podemos dejarlo así». Sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, la urgencia de desenterrar la verdad que parecía esconderse en las sombras de su propia familia. Tras el tumulto, la mansión que antes era un símbolo de alegría y unión, se convertía ahora en un espacio de desconfianza y conflicto. En la oficina, Emiliano e Isabela se encontraron, aún procesando lo que había ocurrido. La atmósfera estaba cargada, y la tensión entre ellos era palpable. «¿Por qué no lo niega de una vez? Diga que es mentira», exclamó Isabela. Su voz alta y llena de frustración, se sentía perdida, como si los cimientos de su vida estuvieran siendo cuestionados. Guadalupe, aún afectada, miró a sus hijos con tristeza. «Yo los crié. ¿Eso no es suficiente?». Su voz era baja, cargada de un peso emocional que la hacía vulnerable. «No, mamá. Necesitamos saber quiénes somos de verdad», Emiliano respondió, la determinación en su mirada reflejando la urgencia de la situación. Era un momento decisivo, donde las certezas se desvanecían y el deseo de descubrir la verdad se volvía más fuerte que el miedo a lo que pudieran encontrar. La noche, que comenzó como una celebración, ahora se convertía en un hito en la vida de los gemelos.
La búsqueda de la verdad había comenzado, y con ella, la promesa de un camino lleno de revelaciones, conflictos y, tal vez, redención. La noche tras la fiesta aún reverberaba en la mansión. Emiliano e Isabela se encontraron en la oficina, que estaba envuelta en una penumbra densa, iluminada solo por una lámpara de mesa que proyectaba sombras inquietantes en las paredes. El clima estaba tenso. Las revelaciones de Camila aún resonaban en las mentes de los hermanos. Las palabras de ella, como flechas, se habían clavado hondo en sus corazones. Isabela, con los ojos brillando de frustración, comenzó a caminar de un lado a otro. ¿Por qué nuestra madre no lo niega? Si fuera mentira, ella habría hablado. Emiliano, ella se habría defendido. La indignación en su voz era palpable, pero Emiliano, sentado a la mesa, mantenía una expresión de escepticismo. Quizás sea más complicado que eso. Isabela, puede que tenga sus razones para permanecer en silencio. No podemos simplemente acusarla sin saber la verdad. Intentaba ser racional, pero la duda que se había instalado en su corazón lo hacía sentirse dividido. La imagen de Guadalupe desmayándose en la fiesta aún estaba fresca en su memoria. ¿Razones? ¿Qué razones podrían justificar esconder algo tan fundamental sobre quiénes somos? Isabela interrumpió, su voz elevándose. ¿No te das cuenta de que esto lo cambia todo? Si somos de otra familia, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Para nuestra identidad? No lo sé, pero necesitamos descubrirlo. Necesitamos saber quiénes somos de verdad, Isabela. Emiliano hablaba con una determinación creciente, sus ojos fijos en su hermana. Y si eso significa confrontar a nuestra madre, entonces que así sea. Isabela se detuvo, mirándolo. El deseo de saber era fuerte, pero la idea de romper con Guadalupe la aterrorizaba. ¿Y si la verdad es peor de lo que imaginamos? ¿Y si ella nos abandonó? ¿Y si nuestra vida es una mentira? Necesitamos arriesgarnos, respondió Emiliano, con la voz firme. Vamos a buscar la verdad. No podemos vivir a la sombra de una mentira. Decidieron que la mañana siguiente sería el momento de actuar. Tan pronto como el sol salió, los hermanos despertaron con un propósito renovado. Con los documentos que encontraron, se dieron cuenta de que había un pueblo mencionado, y esa era la clave para entender el pasado que los rodeaba. El viaje al pueblo estuvo lleno de una mezcla de ansiedad y esperanza. Al llegar, se dieron cuenta de que el lugar era aislado y envuelto en un aura de misterio. Las casas eran simples, y los habitantes los miraban con desconfianza. Emiliano e Isabela intentaron acercarse, pero la mayoría de los habitantes evitaba cualquier interacción. Fue cuando encontraron a don Rafael, un anciano cuyas arrugas contaban historias de un tiempo olvidado. Ustedes dos, recuerdo cuando eran solo bebés, llegaron aquí en un estado lamentable, abandonados, dijo don Rafael, su voz cargada de nostalgia y tristeza. Isabela, con el corazón acelerado, hizo la pregunta que la quemaba por dentro. ¿Quién nos dejó aquí? Por favor, díganos. Los ojos de don Rafael se oscurecieron. Eso es algo que dona Guadalupe quizás no quiera que sepan. Sus ojos, que parecían ver a través del tiempo, se fijaron en los hermanos, como si pudieran sentir el peso de sus preguntas. ¿Por qué ella nos escondería eso?, indagó Emiliano, la frustración evidente en su voz. Ella nos crió, y ahora parece que todo era una farsa. No todo es lo que parece, joven. A veces, el amor nos lleva a tomar decisiones impensables. La verdad puede herir, pero también puede liberar, respondió don Rafael, con una sabiduría que parecía venir de experiencias profundas. Después de una conversación tensa y reveladora, los hermanos se sintieron más confundidos que antes, pero la determinación de descubrir la verdad solo aumentaba. Al regresar a la mansión, sabían que necesitaban confrontar a Guadalupe. Esa noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo, Emiliano decidió que no podían posponer más el enfrentamiento. Miró a Isabela, y con un asentimiento de cabeza, ambos se dirigieron hacia el cuarto de su madre. El momento decisivo estaba a punto de suceder, y lo que quiera que saliera a la luz cambiaría sus vidas para siempre. «Necesitamos hablar, madre», dijo Emiliano, con voz firme, pero con un temblor de ansiedad. Isabela permaneció a su lado, apoyándolo en silencio. Lo que Guadalupe dijera a continuación sería el primer paso hacia la verdad que tanto anhelaban. Emiliano e Isabela
Llegaron al pueblo aislado, el ambiente pesado con la expectativa de descubrimientos. El paisaje estaba marcado por casas rústicas y una atmósfera de misterio que parecía envolver a los habitantes. Tan pronto como pisaron las calles de tierra batida, notaron la desconfianza en las miradas de los moradores, quienes susurraban entre sí y evitaban el contacto. Los gemelos se sentían como intrusos en un lugar que guardaba secretos que podrían cambiar sus vidas. Mientras caminaban, Isabela llevó a Emiliano a un rincón, la frustración estampada en su rostro. ¿Por qué nadie quiere hablarnos? Necesitamos respuestas. Emiliano miró a su alrededor percibiendo la tensión en el aire. Quizás tienen miedo de hablar. Necesitamos encontrar a alguien que se atreva a ayudarnos. Después de varios intentos frustrados de interacción, un anciano de cabellos blancos y barba desgreñada se acercó. Su andar era lento, pero su presencia emanaba una sabiduría antigua. Se detuvo frente a los gemelos y, tras un momento de vacilación, dijo: «Ustedes son diferentes. No pertenecen a este lugar, pero su historia está aquí». «¿Quién es usted?», preguntó Isabela, la esperanza comenzando a brillar en sus ojos. El hombre sonrió melancólicamente. «Soy don Rafael, y yo los recuerdo. Llegaron aquí en un estado lamentable, abandonados». Las palabras de don Rafael impactaron a Emiliano e Isabela como un rayo. ¿Abandonados? ¿Qué sabe de eso? Por favor, díganos, imploró Emiliano, su voz llena de urgencia. Don Rafael miró a su alrededor, como si temiera ser escuchado, y luego condujo a los gemelos a un lugar más apartado, donde pudieran hablar con más privacidad. Cuando eran bebés, dona Guadalupe los trajo aquí. Ella estaba desesperada, con miedo de que la verdad sobre sus orígenes los alcanzara. «Ustedes estaban en peligro», explicó don Rafael, su voz cargada de gravedad. Isabela, con lágrimas en los ojos, preguntó: «¿Quién nos dejó aquí? ¿Quiénes son nuestros verdaderos padres?». Don Rafael dudó antes de responder. «Eso es algo que dona Guadalupe quizás no quiera que sepan. Su historia está entrelazada con la de ustedes, pero es una historia de dolor y decisiones difíciles. Ella los salvó de algo terrible. Emiliano estaba en conflicto. ¿Cómo así salvó? ¿Qué pasó con nuestros padres?». Don Rafael los miró, la tristeza evidente en su rostro. Estaban involucrados con personas peligrosas. Cuando ella los encontró, supo que no podía dejarlos allí. Hizo lo que creyó correcto, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Las revelaciones de don Rafael dejaron a los gemelos aturdidos. Isabela, luchando contra la confusión, preguntó: «¿Y por qué no nos lo dijo antes? Necesitamos saber la verdad». El anciano suspiró, dando un paso adelante. «No soy yo quien debe decir eso. La verdad debe venir de quien los creó». Después de un momento de silencio, Emiliano se volvió hacia Isabela, la determinación creciendo dentro de él. «Necesitamos volver y confrontar a mamá. No podemos vivir con estas medias verdades». Isabela asintió, pero una sombra de duda cruzó su rostro. ¿Y si ella no quiere hablar? ¿Y si la verdad es aún más dolorosa? El clima de incertidumbre pesaba sobre ellos mientras dejaban a don Rafael, pero algo dentro de Emiliano había cambiado. Sentía la necesidad de buscar la verdad, sin importar cuán difícil fuera. «Necesitamos saber quiénes somos de verdad, Isabela. Eso es más importante que cualquier cosa». Con el corazón pesado y la mente llena de preguntas, los gemelos se dirigieron de regreso a la mansión, donde la conversación con Guadalupe los aguardaba. El camino parecía más largo, cada paso una mezcla de ansiedad y expectativa. Emiliano miró a Isabela y dijo: «Estamos juntos en esto. Vamos a descubrir la verdad, cueste lo que cueste». Ella sonrió, aunque la preocupación aún estaba presente en su mirada. «Sí, juntos». Emiliano y Camila estaban inmersos en la investigación. Cada día traía nuevos desafíos y revelaciones. El ambiente en la mansión era tenso. Las paredes parecían susurrar secretos que habían estado enterrados por años. Emiliano, decidido a descubrir la verdad, sentía la presión aumentar. Él y Camila estaban revisitando los archivos que ella había encontrado en una biblioteca local, donde documentos antiguos revelaban detalles sobre la familia de Guadalupe. La atmósfera estaba cargada de expectativa cuando Camila, con ojos brillantes, exclamó: «Emiliano, mira esto. Estos registros muestran que Guadalupe, en realidad, cambió sus apellidos para esconder la conexión con una familia poderosa de la región. Esto puede explicar mucho de lo que está sucediendo». Emiliano frunció el ceño.
su mente corriendo. ¿Pero por qué haría eso? ¿Qué hay de tan terrible que la llevaría a esconderse de esta forma? Camila suspiró, consciente de que cada respuesta traía más preguntas. Necesitamos confrontarla, pero debemos estar preparados para cualquier cosa. La verdad puede ser más aterradora de lo que imaginamos. La tensión aumentó mientras subían las escaleras de la mansión hacia la oficina de Guadalupe. Emiliano estaba nervioso, pero su determinación no flaqueaba. Golpeó la puerta con firmeza, y la voz de Guadalupe les llamó a entrar. Emiliano, Camila, ¿qué los trae aquí de nuevo? La expresión de Guadalupe era una mezcla de preocupación y desdén. Necesitamos hablar sobre lo que encontramos, mamá, comenzó Emiliano, con voz firme. Los documentos nos muestran que escondiste nuestra verdadera origen. ¿Qué más no nos has contado? Guadalupe respiró hondo, como si se estuviera preparando para un profundo zambullido en aguas desconocidas. Hice lo que consideré correcto. Lo que ustedes deben entender es que los salvé de un destino terrible. Los detalles son complicados y dolorosos. Camila, sin dejarse intimidar, interrumpió. Pero lo que escondiste puede ponernos en peligro. El hombre que nos amenazó sabe más de lo que imaginas. Si no nos cuentas todo, puede ser demasiado tarde. La expresión de Guadalupe se endureció. No me hagas elegir entre protegerlos y revelar verdades que pueden destruir nuestra familia. Lo que hice fue por amor. ¿Amor?, repitió Emiliano, su voz llena de incredulidad. Lo que llamas amor es una prisión. Necesitamos saber quiénes somos realmente. La conversación se intensificó, y Guadalupe finalmente dejó escapar algunas verdades. Los saqué de una situación horrenda. Sus verdaderos padres estaban involucrados en algo que no podía dejar que conocieran. Falsifiqué documentos, cambié sus nombres, todo para que tuvieran una vida normal. Isabela, que hasta entonces había escuchado en silencio, intervino, con los ojos llenos de lágrimas. Nos salvaste, pero también nos mantuviste en la oscuridad. ¿Cómo puedes esperar que aceptemos eso como una justificación? Guadalupe parecía romperse. No quería que fueran marcados por un pasado que no era suyo. Los crié como mis hijos, y eso debería ser suficiente. Pero Emiliano, ahora más firme que nunca, cuestionó. ¿Y si queremos conocer nuestro pasado? ¿Y si queremos entender de dónde venimos? La tensión flotaba en el aire, y Guadalupe dudó, pero la mirada de sus hijos era resoluta. Se sintió acorralada, pues sabía que no podía ocultar más la verdad. Entonces, si eso es lo que quieren, prepárense. Lo que descubrirán puede ser más peligroso de lo que imaginan. Una vez que la conversación terminó, Emiliano y Camila se alejaron, cada uno asimilando la nueva información que acababan de recibir. La determinación de Emiliano se solidificó. Ahora tenían que ir en busca de la verdad, sin importar lo que eso significara. Sabía que el camino por delante sería peligroso, pero también era la única manera de encontrar paz. Mientras tanto, Isabela estaba perdida en sus pensamientos, reflexionando sobre lo que significaba ser parte de esa familia. Recordó a Mateo y las conversaciones que habían tenido sobre el autodescubrimiento. Lo que más deseaba era entender su lugar en el mundo, y ahora, más que nunca, sentía que necesitaba respuestas. De regreso a la mansión, la atmósfera estaba cargada de tensión y expectativa. Emiliano e Isabela, con los corazones acelerados, aguardaban el regreso de Guadalupe, quien había pedido un tiempo para sí misma tras la devastadora revelación. El olor del perfume que doña Guadalupe solía usar aún flotaba en el aire, pero ahora tenía un sabor amargo, como si la elegancia que antes llenaba la casa hubiera sido reemplazada por una sombra de desconfianza. Cuando finalmente entró, sus ojos estaban rojos, y la expresión de dolor en su rostro era innegable. Emiliano se levantó de inmediato, su cuerpo tenso, listo para una nueva ronda de preguntas. Isabela, a su lado, sentía una mezcla de ira y compasión. Quería entender, pero su corazón estaba en conflicto. ¿Por qué no me dijiste la verdad antes?, disparó Emiliano, sus palabras atravesando el aire como flechas. Nos criaste en mentiras, y ahora estamos en la oscuridad. Guadalupe respiró hondo, su mirada fija en sus hijos. Hice lo que creía que era mejor. El mundo allá afuera es cruel, y no podía dejar que sufrieran como yo sufrí. Isabela, con la voz temblorosa, intervino. Pero la verdad es lo que necesitamos.
¿Cómo puedes pensar que esconder esto de nosotros sería protección? Nos privaste de saber quiénes realmente somos. Los salvé de un destino que ni siquiera pueden imaginar, dijo Guadalupe, su voz ahora un susurro, como si el peso de sus palabras la aplastara. No soy una villana. Mi única culpa fue amarlos demasiado. Emiliano miró profundamente a los ojos de su madre, buscando cualquier señal de arrepentimiento, pero solo encontró la determinación de una mujer que había tomado decisiones difíciles. ¿Y qué nos da eso? ¿Saber que nuestras vidas fueron construidas sobre mentiras? Su voz estaba llena de dolor. En el fondo, sabes que siempre estuve ahí por ustedes, respondió Guadalupe, la vulnerabilidad comenzando a aparecer. Ustedes son mis hijos independientemente de la sangre. El amor que construimos es real. No dejen que el pasado arruine eso. Isabela, con lágrimas en los ojos, recordó todos los momentos que habían pasado juntos. Las risas, los abrazos, las noches en que Guadalupe se quedaba despierta para cuidarlos cuando estaban enfermos. Mamá, queremos entender, ¿por qué no puedes solo contarnos todo? ¿Qué realmente sucedió? La expresión de Guadalupe se suavizó, pero el dolor aún estaba presente. Los encontré en un estado lamentable. Eran solo bebés, sin nadie. La familia de donde vinieron estaba involucrada en cosas terribles, y no podía dejar que crecieran en ese ambiente. Falsifiqué documentos, cambié sus nombres, todo para protegerlos. ¿Protegernos? Emiliano repitió, la incredulidad evidente en su voz. ¿Y si esa protección significa que somos solo una mentira? No, exclamó Guadalupe, su voz resonando en la sala. Ustedes son mi vida. Los crié con amor, y eso no puede ser borrado por los errores del pasado. Isabela, con la mente agitada, comenzó a ver las cosas bajo una nueva luz. Hiciste esto por nosotros, mamá, pero ahora necesitamos saber la verdad. No podemos seguir adelante sin entender nuestra historia. Pensé que estar lejos de esa vida garantizaría un futuro mejor para ustedes, dijo Guadalupe, la voz entrecortada, pero tal vez cometí un error al pensar que podía protegerlos de lo que no conocen. La sala estaba en silencio. Solo el sonido de las respiraciones pesadas llenaba el espacio. Emiliano miró a Isabela, y en un momento de conexión silenciosa, se dio cuenta de que, a pesar de todo el dolor y la confusión, seguían siendo una familia. La verdad podría ser dura, pero el amor que tenían por Guadalupe no se desvanecería. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Emiliano, finalmente rompiendo el pesado silencio. ¿Cómo podemos manejar esto? Isabela, con una determinación renovada, respondió, debemos descubrir quiénes somos, la verdad sobre nuestros padres biológicos, pero sobre todo, necesitamos decidir qué significa esto para nosotros como familia. No podemos dejar que el pasado nos defina. Guadalupe miró a los ojos de sus hijos, viendo la fuerza y la unión que siempre habían estado presentes entre ellos, incluso en las dificultades. Sé que este viaje será difícil, pero estaré con ustedes. La verdad es liberadora, y juntos podemos enfrentar cualquier cosa. Las palabras de Guadalupe trajeron un pequeño alivio al corazón de Emiliano e Isabela. Sabían que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero la fuerza que encontraron unos en otros los animaba a seguir adelante. Así, con la certeza de que, independientemente de las revelaciones que vendrían, la esencia de su familia aún estaba intacta, se prepararon para enfrentar la verdad que los aguardaba. La tensión se palpaba en la mansión mientras Emiliano y Camila se reunían en la oficina, rodeados de documentos que ahora parecían contar una historia oscura y llena de secretos. Emiliano, con el ceño fruncido, examinaba los papeles que Camila había logrado obtener de un archivo local. Allí había menciones de una poderosa familia del pueblo, y la conexión con doña Guadalupe era innegable. Mira, Emiliano, comenzó Camila, con la voz tensa, aquí está escrito que tu madre, Guadalupe, no solo los salvó a ustedes, sino que tenía relaciones con esa familia influyente. Tienen un historial que involucra negocios ilegales. Emiliano, sin desviar la mirada de los documentos, sentía una mezcla de ira y confusión. ¿Por qué nunca nos lo dijo? ¿Qué más está escondiendo? Su voz estaba cargada de emoción, y la frustración lo hacía gesticular con las manos, como si intentara expulsar las incertidumbres del aire. Camila hizo una pausa, reflexionando sobre las implicaciones del descubrimiento.
Quizás lo hizo para protegerlos, pero la verdad es que, si ella estaba involucrada con ellos, significa que hay más en la historia de lo que imaginas. Él suspiró, sintiendo un peso en el pecho. ¿Proteger o esconder? No sé qué pensar. Todo esto parece un gran juego. Y nosotros somos las piezas. Camila lo miró, reconociendo la lucha interna que enfrentaba. La única forma de entender esto es confrontarla. Necesitamos saber la verdad. No puedes vivir en esta incertidumbre. Emiliano asintió, pero la determinación en su mirada estaba mezclada con miedo. ¿Y si ella no quiere hablar? ¿Y si la verdad es aún peor de lo que pensamos? Necesitamos arriesgarnos, dijo Camila, con voz firme. Solo siguiendo este camino tendremos la oportunidad de descubrir quiénes somos realmente. Mientras tanto, en otro rincón de la mansión, Isabela trataba de procesar la revelación del pueblo. Las palabras de don Rafael resonaban en su mente, y la confusión la consumía. Sentada en uno de los lujosos sofás de la sala, miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. El brillo del sol reflejaba en su rostro, pero no lograba disipar la oscuridad que se acumulaba en su corazón. Mateo, quien se había convertido en su amigo en los últimos días, entró en la sala, notando la tristeza grabada en su semblante. «Isabela, ¿qué te pasa?», preguntó, su voz suave y acogedora. Ella se volvió hacia él, con los ojos llenos de lágrimas. «Mateo, todo esto, solo quería entender quién soy, y ahora, con todo lo que ha pasado, siento que he perdido mi lugar». Él se sentó a su lado, con una expresión seria. A veces, las respuestas que buscamos están más cerca de lo que imaginamos. Tu verdadera identidad no es solo sobre quiénes son tus padres biológicos, sino sobre quién eliges ser a partir de ahora. Isabela sonrió levemente, sintiéndose reconfortada por sus palabras. «Siempre sabes qué decir para hacerme sentir mejor. ¿Cómo logras ser tan sabio?». «Es la vida la que me ha enseñado», respondió Mateo con una sonrisa pícara. «Todos tenemos nuestras propias cargas. Lo importante es cómo las enfrentamos». En otro lugar, Emiliano y Camila se preparaban para confrontar a doña Guadalupe. La atmósfera estaba cargada de electricidad y el clima de expectativa era palpable. Emiliano respiró hondo antes de entrar al cuarto de su madre. La determinación en su mirada ahora era inquebrantable. «Doña Guadalupe», comenzó con voz firme, «necesitamos hablar. Hay cosas que necesitas aclarar». La matriarca los miró, su rostro pálido y tenso. «¿Sobre qué están hablando?». Camila, al percibir la vacilación de Emiliano, tomó la delantera. «Sobre tu conexión con esa familia en el pueblo, sobre quiénes somos realmente». Guadalupe, en estado de shock, llevó la mano a la boca. «No tienen idea de lo que están pidiendo. La verdad puede ser devastadora. Devastadora o no. Necesitamos saber», respondió Emiliano con voz firme. «No podemos vivir más en esta mentira. No podemos seguir sin saber quiénes somos de verdad». La sala quedó en silencio, el peso de las palabras flotando en el aire. Lo que vendría estaba más allá de la imaginación. Pero una cosa era cierta. Las revelaciones estaban a punto de cambiarlo todo. En un clima de tensión creciente, la pequeña oficina de la mansión, que antes era un espacio de risas y celebraciones, ahora se transformaba en un centro de conspiraciones y revelaciones. Emiliano y Camila, rodeados de documentos y fotos antiguas, no podían ignorar la sensación de que estaban siendo observados. La luz tenue de la lámpara los iluminaba, pero la oscuridad que los rodeaba parecía cobrar vida con el misterio que estaban a punto de desvelar. Camila, con la mano temblando levemente, apuntó a una fotografía amarillenta que estaba sobre la mesa. «Mira, Emiliano, esta es la misma mujer que aparece en la foto junto a doña Guadalupe, y aquí», dio vuelta la hoja, «está su nombre, Constance, alguien que estaba directamente ligada a la familia a la que tú e Isabela realmente pertenecen». Emiliano frunció el ceño, absorbiendo la información. «¿Y crees que ella puede tener algo que ver con lo que pasó con nuestros padres? ¿Con nuestra adopción?». La ansiedad en su voz era palpable. «No lo sé, pero creo que necesitamos investigar más a fondo. Si doña Guadalupe realmente escondió algo, no pudo haberlo hecho sin razones válidas», dijo Camila, tratando de mantener la calma en medio del torbellino de sentimientos. De repente, la puerta de la oficina se abrió con un chirrido,
y un hombre misterioso, de traje oscuro y mirada penetrante, entró. El aire se volvió pesado, y Emiliano rápidamente se posicionó frente a Camila, como si eso pudiera protegerla. «¿Quién eres tú?», exigió Emiliano, su voz firme a pesar del temor. «Soy alguien que sugiere que dejen de escarbar donde no deben», dijo el hombre, con una sonrisa enigmática que no llegaba a sus ojos. «La verdad puede ser más peligrosa de lo que imaginan». Camila, sin retroceder, respondió: «¿Y qué sabes tú sobre la verdad? ¿Estás aquí para intimidarnos? Porque eso solo nos da más motivos para continuar». El hombre cruzó los brazos, observándolos con desdén. «Tienen valor, eso es innegable, pero no se engañen. La verdad que buscan puede costar más de lo que están dispuestos a pagar». Emiliano sintió la adrenalina subir. «Estamos listos para lo que venga. Si la verdad está ahí fuera, la encontraremos. No tenemos miedo de ti». El hombre inclinó la cabeza, admirando la determinación de Emiliano. «Quizás ustedes no entienden en lo que se están metiendo. Hay fuerzas en movimiento que no pueden ser controladas. Y tú, Camila, no deberías estar aquí». Camila, firme como una roca, respondió: «Soy periodista, y mi misión es descubrir la verdad. Si estás aquí para amenazarnos, sepas que eso solo refuerza nuestro compromiso con esta investigación». El hombre dudó por un momento, como si pesara sus palabras. «Sea lo que sea que estés buscando, recuerda que la curiosidad puede ser un arma de doble filo. Ten cuidado con lo que deseas». Y, con un movimiento rápido, se dio la vuelta y salió de la oficina, provocando un silencio inquietante en la sala. Tan pronto como la puerta se cerró, la tensión en el aire pareció intensificarse. Emiliano se volvió hacia Camila, sus ojos reflejando una determinación renovada. «Necesitamos acelerar nuestra investigación. Si él está tan preocupado, es porque sabe algo que nosotros no sabemos». Camila asintió, pero su mirada estaba distante. «¿Y si eso significa que estamos entrando en algo mucho más grande de lo que esperábamos? ¿Qué hacemos si no podemos retroceder? Entonces sigamos adelante, juntos. No dejemos que el miedo nos paralice», dijo Emiliano, su voz cargada de convicción. «Vamos a descubrir la verdad sobre nuestros padres y sobre quiénes realmente somos». Con una nueva determinación, los dos se lanzaron a una búsqueda frenética de pistas, sumergiéndose en los archivos que Camila había encontrado y en los recuerdos que aún resonaban en la mansión. Lo que antes era un simple misterio familiar, ahora se revelaba como un laberinto de secretos, y a cada paso, la sensación de que estaban siendo observados se hacía más intensa. La verdad estaba cerca, pero lo que encontrarían en el camino seguía envuelto en sombras. Isabela caminaba cautelosamente por el pasillo polvoriento de la casa abandonada. La luz del sol se filtraba a través de una ventana rota, iluminando las manchas de moho en las paredes y creando un ambiente sombrío, pero cargado de misterio. A cada paso, su corazón pulsaba con la expectativa de descubrir más sobre sus orígenes. A su lado, Mateo la seguía, observándola con atención, como si pudiera sentir la profundidad de su búsqueda. «Mateo, ¿realmente crees que encontraremos algo aquí?», preguntó Isabela, su voz casi un susurro, resonando en el silencio opresivo de la casa. «Tus padres dejaron marcas, Isabela. A veces, las respuestas están en las cosas más simples, en objetos que cuentan historias que han sido silenciadas», respondió él, su mirada fija en las estanterías polvorientas. Entraron en un cuarto que parecía haber sido abandonado hacía décadas. El olor a madera podrida y polvo llenaba el aire, pero Isabela continuó avanzando, guiada por su instinto. En el centro de la sala, un antiguo baúl de madera llamó su atención. Con un gesto vacilante, se acercó, y con la ayuda de Mateo, logró abrir la tapa chirriante. Dentro, había una colección de objetos, juguetes, ropa de bebé y una pila de fotos envejecidas. Isabela tomó una de las fotos, su corazón disparándose al ver la imagen de una pareja sonriente sosteniendo dos bebés en brazos. No pudo contener la emoción. «Mateo, mira esto», exclamó, sosteniendo la foto con manos temblorosas. «Son ellos. Puedo sentir». Nos amaban. Mateo se acercó, estudiando la imagen con atención. «¿Puedes sentir eso? Porque ellos eran reales, y aunque se hayan ido, la conexión sigue existiendo. Te eligieron dejarte con Guadalupe por un motivo mayor. Esa elección puede haber sido dolorosa, pero era una protección.
Isabela miró a Mateo a los ojos, buscando consuelo. «¿Pero por qué nos dejaron? ¿Por qué no vinieron tras de nosotros? No tiene sentido. A veces, el amor exige sacrificio. Pueden haber estado en una situación que no les permitía cuidar de ustedes. Lo que importa ahora es que tienes la oportunidad de entender tu historia», respondió él. Su voz firme comenzó a revolver el baúl, ansiosa por encontrar más. En medio de juguetes y ropa, encontró una pequeña caja decorada. Al abrirla, vio anillos y un collar que parecían valiosos. ¿Estos pertenecieron a ellos?», cuestionó, su mirada fija en los objetos brillantes. «Es muy posible. Pueden haber dejado esto como un símbolo de amor, un legado que aún resuena en ti», dijo Mateo, observando el brillo en los ojos de Isabela. Ella cerró los ojos, permitiendo que la emoción la invadiera. «Toda mi vida, pensé que era solo una hija adoptiva, una intrusa en la vida de Guadalupe, pero ahora todo parece más claro. Aunque no sepa todo, siento que siempre han estado conmigo». Mateo sonrió, admirando su valentía. «Y no estás sola. Estamos juntos en esta búsqueda. Vamos a descubrir la verdad, incluso si es dolorosa». Mientras Isabela continuaba explorando el baúl, un pensamiento la asaltó. ¿Y si Guadalupe sabe de todo esto? ¿Y si no quiere que descubramos más? Mateo hizo una pausa, reflexionando. «Entonces, necesitamos tener cuidado, pero la verdad debe ser revelada, sin importar el costo. Mereces saber quién eres realmente». Con un nuevo sentido de determinación, Isabela guardó los objetos con cuidado en la caja, como si fueran tesoros que la conectaban a su pasado. «Vamos a volver, Mateo. Necesitamos confrontar a Guadalupe. No puede seguir ocultándonos la verdad». «Estoy contigo, Isabela. Juntos enfrentaremos lo que venga», respondió él, dándole una sonrisa alentadora. En ese momento, Isabela no solo descubrió más sobre sus verdaderos padres, sino que también se dio cuenta de que la jornada para entender su identidad la uniría aún más a Mateo, quien se había convertido en un ancla en medio del torbellino de emociones. Con los objetos en mano y un nuevo sentido de propósito, los dos abandonaron la casa abandonada, listos para enfrentar lo que estaba por venir. Los vientos fríos de la noche parecían susurrar secretos mientras Emiliano e Isabela se dirigían de regreso a la mansión, el peso de la verdad pesando sobre ellos como una nube amenazadora. El ambiente estaba cargado de tensión e incertidumbre. Tan pronto como encontraron a Guadalupe sentada en el sofá de la sala, con la mirada perdida y la expresión abatida. El silencio que se instaló era casi palpable, como si el aire estuviera saturado de preguntas no dichas y verdades atormentadas. Emiliano, con el corazón acelerado, rompió el silencio. «Mamá, necesitamos hablar. No puedes seguir escondiéndonos la verdad. Ha llegado el momento de tener esta conversación». Sus palabras eran firmes, pero al mismo tiempo, había una fragilidad en su voz que traicionaba su vulnerabilidad. Guadalupe levantó lentamente la mirada, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. «Sé que han descubierto cosas que no debían». Su voz temblaba, pero se esforzó por mantenerse firme. «Hice lo que pensé que era mejor para ustedes». Isabela, que hasta entonces había permanecido en silencio, no pudo contener la indignación. «¿Mejor? Mamá, nos criaste en una mentira. No podemos aceptar esto como un acto de amor». El tono de su voz era intenso, reflejando el dolor de una hija que se sentía traicionada. «¿Qué más nos has escondido?». Guadalupe respiró hondo, la lucha interna visible en su semblante. «Ustedes no tienen idea de lo que enfrenté para sacarlos de ese lugar. Los salvé de un destino terrible, de una familia involucrada en crimen y corrupción». Las palabras salieron de su boca como un desahogo, un último esfuerzo por justificar sus acciones. Emiliano, con los ojos ardiendo de ira, preguntó: «¿Y crees que eso justifica todo? ¿Que tenías el derecho de decidir por nosotros? Nos privaste de saber quiénes realmente somos». La frustración pulsaba en su pecho, y sentía que cada palabra que pronunciaba era un paso hacia la verdad, pero también una puñalada en su corazón. «Preferí ser vista como una villana que permitir que ustedes vivieran en el infierno de donde los saqué», respondió Guadalupe, su voz casi implorando comprensión. «No quería que supieran la verdad porque temía por sus vidas. Esas personas no se detendrían ante nada para recuperar lo que creían que era suyo». Isabela, ahora con lágrimas en los ojos,
Habló con una sinceridad dolorosa. Mamá, la verdad puede doler, pero vivir en una mentira es insoportable. Necesitamos saber de dónde venimos. ¿Quiénes somos realmente? Tienes que contarnos todo. La joven estaba dividida entre el amor por su madre y la necesidad de descubrir sus propias raíces. Guadalupe sintió el corazón apretarse al escuchar las palabras de su hija. Yo, no sé si puedo. Lo que hice fue por amor, pero tal vez exageré. La verdad puede ser más dolorosa de lo que imaginas. Había un desespero en su voz, como si temiera que al revelar la verdad, perdería a los hijos que tanto amaba. Emiliano, ahora más calmado pero decidido, se acercó a su madre. Merecemos saber. No podemos avanzar sin entender quiénes somos de verdad. Por favor, mamá, no nos prives de ese derecho. Extendió la mano, un gesto de reconciliación, pero también de expectativa. Guadalupe dudó, la mirada distante, como si estuviera escuchando ecos del pasado que la atormentaban. Voy a contarles, pero necesitan estar preparados para lo que venga. La verdad puede cambiarlo todo. Las palabras salieron de sus labios como un susurro, pero la determinación en su mirada crecía. Isabela y Emiliano intercambiaron una mirada cargada de significados. La sala estaba inmersa en un silencio tenso, pero ni al mismo tiempo había una sensación de alivio en el aire. La revelación estaba a punto de suceder, y con ella, la posibilidad de un nuevo comienzo. Incluso si eso implicaba enfrentar demonios del pasado que podrían ser más oscuros de lo que cualquiera de ellos pudiera imaginar. Los ecos de la revelación aún reverberaban por la mansión, mientras Emiliano e Isabela se sentaban juntos en la sala de estar, ahora envueltos en un pesado silencio. La suave luz de la tarde se filtraba por las ventanas, creando un ambiente casi etéreo, contrastando con el torbellino de emociones que dominaba sus corazones. La verdad sobre sus orígenes aún estaba fresca, y el peso de lo que habían descubierto los dejaba aturdidos. Isabela miró a Emiliano, sus ojos reflejando el dolor y la confusión que sentía. ¿Crees que hizo lo correcto? ¿Esconder la verdad de nosotros? Su voz temblaba, y Emiliano pudo notar la batalla interna que ella libraba. No lo sé, Isabela, respondió, pasando la mano por su cabello. Hizo lo que creyó que era mejor, pero la verdad es que ahora estamos aquí, desmoronándonos bajo el peso de estas mentiras. La frustración se transparentaba en sus palabras, y se levantó, caminando por la sala como si buscara una salida a la confusión. Es nuestra vida la que está en juego, Emiliano. No podemos simplemente ignorarlo. Isabela se levantó y se acercó a él, su determinación creciendo. Necesitamos decidir qué hacer a partir de aquí. No podemos dejar que esto nos defina. Él la miró, admirando la fuerza que ella demostraba incluso ante el caos. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Debemos confrontar a Guadalupe de nuevo? ¿Preguntar sobre nuestros padres biológicos? ¿Qué crees que va a cambiar? Creo que debemos confrontarla, pero no para acusarla. Necesitamos entender el motivo por el cual hizo esto. Necesitamos saber quiénes somos de verdad, respondió Isabela, su voz firme ahora. No solo las sombras que nos rodean, sino la luz que puede guiarnos. Emiliano asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Está bien, vamos a hablar con ella. Los dos se dirigieron a la oficina donde Guadalupe los esperaba, una expresión de tristeza y preocupación estampada en su rostro. Sabía que la conversación no sería fácil, pero también entendía que necesitaban respuestas. Ustedes vinieron, dijo, su voz suave, pero cargada de emoción. Necesitamos entender, comenzó Emiliano, su voz firme. ¿Por qué no nos contaste la verdad? ¿Qué más escondiste? Guadalupe suspiró. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Hice esto para protegerlos. Los salvé de un destino que podría haber sido terrible. No quería que vivieran con el miedo y la inseguridad que yo conocía. Pero eso no es lo que queremos saber, mamá, interrumpió Isabela, su voz elevándose. Queremos entender quiénes somos. Nos diste amor, pero ¿y la verdad? No podemos vivir en las sombras. Solo quería que tuvieran una vida mejor, respondió ella, su voz entrecortada. Los amo más que a nada, y nunca quise herirlos. Los documentos que encontré apuntan a una familia involucrada con el crimen. No podía dejar que supieran eso. No quería que su pasado los definiera. Emiliano miró a su madre, su expresión suavizándose. Pero ahora somos nosotros quienes necesitamos decidir qué hacer con esta verdad.
No podemos ignorarla. Isabela tomó la mano de Emiliano, buscando fuerza el uno en el otro. La verdad puede ser dolorosa, pero es nuestra, y necesitamos aceptarla. Guadalupe miró a sus hijos, su corazón apretándose. Ustedes son mis hijos, independientemente de lo que diga la sangre. Los crié con amor, y eso es lo que importa. La familia no es solo lo que nos une biológicamente, dijo Emiliano, su voz firme. Se trata de quién elige quedarse a nuestro lado. Y nosotros elegimos estar juntos, como hermanos. Isabela sonrió, una nueva esperanza naciendo dentro de ella. Eso es mamá. No necesitamos un pasado perfecto, necesitamos una familia que se ame, incluso con todas las imperfecciones. Guadalupe sonrió, sus ojos iluminándose con una nueva luz. Entonces, empecemos de nuevo, construyamos una nueva historia, juntos. Los tres se abrazaron, un lazo renovado entre ellos, una promesa de que, a pesar de las mentiras del pasado, el amor que los unía era lo suficientemente fuerte para enfrentar cualquier verdad que pudiera surgir. El futuro estaba lleno de incertidumbres, pero por primera vez, estaban listos para enfrentarlas como una verdadera familia.